Damos gracias a Dios y hay una palabra que quiero que me acaban de decir de parte de Dios. Yo creo que tenemos que aprender acerca de la opresión, saber qué es la opresión, pero ¿sabe qué? Descubrir que hay una opresión que nosotros mismos nos ponemos. La opresión es esa aflicción, ese atavío, esa molestia constante y frecuente de otros hacia nosotros o de las circunstancias. Nos sentimos oprimidos cuando hay una fuerza más grande o superior sobre nosotros que nos está sujetando, que nos está haciendo vivir cosas que no queremos vivir. Normalmente la opresión se ejercía de pueblos más fuertes sobre pueblos más débiles, y entonces oprimían a los pueblos. Hace 8 días hablábamos de cómo la nación de Israel tuvo que esconderse en cuevas a causa del ataque de los enemigos, algo que ellos mismos habían provocado por causa de desobedecer a Dios. Y entonces ellos vivían encuevados, vivían escondidos en cuevas. Pero finalmente Dios usó la vida de un hombre llamado Gedeón, que después espero que hayan podido terminar de leer la historia. Y Gedeón se convierte en el libertador de la nación de Israel, peleando contra los madianitas con un ejército de apenas 300 hombres. Y donde ni Gedeón ni sus hombres tuvieron que haber peleado o tuvieron que enfrentar una batalla, simplemente estuvieron en el campo de batalla y quien peleó por ellos fue el Señor. Ojalá puedan terminar de leer la historia ahí en el libro de Jueces y se den cuenta cómo es que Dios le da la victoria a Gedeón. No la terminamos de ver aquí hace 8 días porque no era ese el tema, pero resulta que al estar repasando el tema que iba a compartir con ustedes el día de hoy, me encuentro y me doy cuenta que hay un tipo de opresión y en la Biblia nos cuenta de la opresión que nosotros vivimos o que los pueblos vivimos a causa de otros pueblos más fuertes, de otros pueblos que tienen una mayor fuerza sobre pueblos más débiles. Y cuando esa fuerza que es mayor llega sobre los pueblos débiles, entonces nos sentimos oprimidos o encontramos en mi moral está ahí abajo. Encontramos la opresión. Entonces, cuando un pueblo es más fuerte y un pueblo es débil, el pueblo más fuerte ejerce un dominio sobre el más débil y entonces se genera una opresión. No es solamente una conquista, o sea, no es solamente llegar a conquistar al pueblo y ese pueblo se vuelve parte de la nación conquistadora. No es que los conquisten, sino que simplemente están ahí, dijeran en mi tierra, como cuchillito de palo, no cortan, pero como muelen, así duro y dale, hasta que la gente se harta, se fastidia. Entonces nosotros tenemos que entender que ese tipo de opresión que sucede es real, existe, y hay un tipo de opresión espiritual que se ejerce sobre nuestras vidas. Pero más todavía, hay un tipo de opresión que nosotros mismos provocamos. Y entonces cuando nos sentimos oprimidos o cuando estamos oprimidos por algún tipo de aflicción, ¿cómo puedes saber tú si estás oprimido o no? ¿Cómo puedes darte cuenta si hay una opresión sobre tu vida, sobre tu casa, en tus finanzas, en tu salud? ¿Cómo puedes saber cuando lo que te está pasando te aflige? Si eso te está afligiendo, si lo que te está pasando aflige tu alma, te sientes triste, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes afligido, sientes que no puedes más, que se te van las fuerzas, que no te alcanza el dinero, pero ganas como $20,000 a la semana y aún así no te alcanza. Dices, híjole, no me alcanzan los $20,000. Entonces, si te sientes afligido y eso produce tristeza a tu alma, hay una opresión sobre tu vida. Generalmente los cristianos, cuando existe ese tipo de opresión, generalmente los cristianos se los atribuimos a Satanás y decimos, Satanás es el que está oprimiendo a su iglesia, a la iglesia del Señor. Pero yo he pensado que darle mucho mérito a Satanás acerca de lo que hace sobre la vida de la gente es quitarle mérito a Dios. Y pensar que la iglesia del Señor está oprimida bajo los demonios o bajo el espíritu del diablo o cualquier amenaza de Satanás. Si Satanás tuviera tal fuerza, entonces Dios no tiene tanta fuerza como para defender a su iglesia. El problema está en que la mayoría de la gente dice creer en Dios, pero no obedece a Dios. Entonces, cuando decimos que creemos en Dios, pues también los demonios creen en Dios, pero no lo obedecen.
Entonces, no necesariamente aquellos que viven bajo opresión son pueblo de Dios. Entonces, es importante que nosotros como pueblo de Dios sepamos que Satanás no tiene más fuerza ni más poder de Dios como para oprimirnos. Entonces, yo sí creo que la gente allá afuera esté oprimida por el diablo. Eso sí, a mí no me cabe la menor duda. Que la gente que no tiene a Dios, que la gente que no tiene a Cristo viva oprimida por el diablo. Eso sí lo creo. Pero alguien que teme a Dios, alguien que conoce a Dios y que se ha rendido a Dios no tiene por qué estar oprimido por el diablo. Y entonces eso me llevó al mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es la opresión que yo mismo me pongo. La opresión que yo mismo me provoco, la opresión que yo mismo me pongo en mi vida. Y hay una opresión que nosotros mismos nos ponemos. Y esa opresión me encontré en la palabra del Señor, que la Biblia nos habla de tener cuidado de esa opresión. Porque si hay alguien que va a estar buscando oprimirte. Dicen los socialistas que los capitalistas son el imperio opresor. Dicen los capitalistas que los socialistas son la dictadura opresora. Entonces no hay ni a cuál ir, ni a los capitalistas ni a los socialistas, porque los dos echan la culpa. La verdad es que el ser humano siempre ha buscado sacar ventaja de alguien más. El ser humano siempre ha buscado cómo sacar provecho del que menos fuerza tiene, del que menos poder tiene o el que menos recurso tiene. Eso lo ha hecho la humanidad siempre y ha querido hacerlo hasta el día de hoy. El asunto es que quizás tú te empleas en una empresa, en una institución, con un patrón, te empleas y quizás trate ese patrón de explotarte. Sí, es un negrero, te mata todo el día trabajando, te paga muy poco, te explota todas las fuerzas que tienes. Eso sí puede pasar. Pero es tan sencillo como decir, no quiero este trabajo. Pero si nosotros nos rendimos a esa opresión de ese trabajo, de ese empleo, de ese patrón, nosotros nos rendimos a esa opresión, entonces el responsable somos nosotros, no el patrón. Porque nosotros mismos nos estamos rindiendo a esa opresión. Dice, pastor, pero es que yo no puedo conseguir otro trabajo. Bueno, pero la culpa no es del patrón, la culpa es tuya. Porque no te preparaste, porque no estudiaste, porque no tienes posibilidades o porque te sientes tú mismo sin la capacidad de aspirar a un trabajo mejor. Y es lo único que puedes encontrar. Pero la culpa no es del patrón. Y le digo esto porque en mi trabajo muchos compañeros se quejan, es que nos piden mucho. Recién acabo de dar una capacitación acerca del sistema de trabajo, del sistema de información que tenemos que dar, y muchos se quejaron cuando yo di la capacitación diciendo, ahora resulta que nos van a dar más trabajo, y estoy a punto de contestarles, pero no les contesté, porque no era una pregunta de la capacitación, solamente fue un comentario, y entonces me di cuenta que hay mucha gente que se queja, pero la verdad es que nos quejamos de manera injustificada. Había un trabajo que hacer, un concentrado en información, y yo pregunté, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Y nadie quería hacerse responsable. Nadie quería hacerlo. Y decía, no, nadie. Entonces, yo me molesté y le dije, bueno, pues no lo hagan, lo hago yo. Nada más que a quien le toca me va a tener que dar la mitad de su quincena, porque esta es la mitad de su trabajo. Y entonces ya salió por ahí, no, espérate, que me toca a mí. Porque ya cuando reconoces lo que te toca y cuando sabes lo que te toca hacer, tienes que hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros mismos nos quejamos de la situación en la que nos encontramos. Y dice la Biblia en Eclesiastés, si usted abre su Biblia, en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés está después de Proverbios. Salmos, Proverbios y Eclesiastés. ¿Ya está ahí? Dice el capítulo 4, Eclesiastés, capítulo 4. Dice, quien escribió este libro es Salomón, considerado el hombre más sabio sobre la tierra, ya habíamos hablado de él antes, pero dice Salomón lo siguiente, Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos. ¿Las lágrimas de quién? De los oprimidos, sin tener quien los consuele, y las fuerzas estaban en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Quién anda padeciendo y llorando con lágrimas tristes?
Los oprimidos. Y uno dice, ay, es que este gobierno terrible, ay, es que los capitalistas, ay, es que los socialistas, ay. Mira, he escuchado tantas versiones de uno y de otro. Los capitalistas dicen que los socialistas son lo peor que le pueda pasar al mundo. Y los socialistas dicen que los capitalistas son la causa de todos los males que tenemos en el mundo. Entonces, cualquiera que escuche la versión y cualquier versión que usted escuche, tendrá usted su propia opinión. Pero la verdad es que nosotros tenemos que saber cómo librarnos de la opresión. Tenemos que saber ¿qué? Usted tiene que ser libre de opresión. Usted tiene que trabajar con libertad y lo que gana le tiene que alcanzar. Es que gano bien poquito, le tiene que alcanzar. Es que me descuentan esto y esto y lo otro, le tiene que alcanzar lo que usted gana. Pero no nos alcanza porque el propósito de que no te alcance o el propósito del que no te rinda es tenerte en opresión. Porque si tú estás oprimido, te vas a afanar por cubrir tus necesidades, te vas a afanar por cubrir tus gastos, por cubrir lo que tienes que hacer. Y entonces vas a entrar en un juego de opresión en el que tú mismo te metiste, donde la fatiga y el cansancio van a ser tu mejor aliado todos los días. Y vas a vivir fatigado y vas a vivir cansado. Y vas a despertarte en la mañana sin ganas de levantarte, pero sabes que te tienes que levantar. Y no vas a poder decidir otra cosa porque dices, ay, es que no quiero ir a trabajar, pero tengo que ir. Y vas con la amargura del corazón y te paras y te vas a trabajar. Porque sabes que si no vas a trabajar te lo descuentan. Y si te lo descuentan, si de por sí ya no te alcanza, y luego te lo descuentan, menos te alcanza. Entonces, esa es opresión. Vivir bajo esa opresión no es sano, hermano. Eso mata. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Eso produce estrés. O producen enfermedades cardiovasculares, enfermedades en tu cuerpo. Y al rato no te mata la enfermedad, te mata el estrés. Y no quiere Dios eso para tu vida. Pero tenemos que quitarnos esa opresión. Leamos lo que dice ahí Eclesiastés. Dice, versículo 2. Y alabé yo a los finados. ¿Quiénes son los finados? Los que ya se murieron. Dice, alabé yo a los que ya están muertos. Los que ya murieron. Más a los vivientes y los que viven más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más felices que unos y otros a los que no han nacido aún, a los que no han sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Dice al principio el sabio Salomón que él volteó hacia atrás y vio toda la violencia que hay en la tierra. Y una de las cosas que producen violencia es la opresión. Y los oprimidos se sienten violentados. Y los que tienen la fuerza para oprimirlos son los violentos. Pero no es algo, no es una condición que Dios diseñó. Sin embargo, es lo que vivimos en nuestra sociedad. Y dice Salomón, alabo a los que ya se murieron. Es que bueno, los que ya se pelaron, ya la libraron. Bueno, quién sabe dónde estén. Si ya están con el Señor, pues ya la libraron. Si no están con el Señor, pues se perdieron más todavía. Pero si están con el Señor, ya la libraron. Y dice Salomón, pero alabo más a los que todavía no nacen. O le doy más mérito a los que, porque no han visto nada de la violencia que hay en este mundo. Porque mire, un niño no aprende a ser violento. Perdón, un niño no nace siendo violento, un niño aprende a ser violento. Un niño no nace para ser malo, aprende a ser malo. Un niño no nace para mentir, aprende a mentir. Un niño no nace sabiendo decir groserías, y apenas aprende a decir mamá. Y las demás palabras se las aprende. Cuando usted era pequeño, Dios no lo vio a usted como alguien perverso, malvado, corrupto, violento, agresivo, mentiroso, chismoso y todo lo demás que venga. Dios no lo miró así. Cuando Dios a usted le miró como alguien que tenía propósito, alguien que tenía dirección, alguien que tenía un destino divino de parte de Él para cumplirse. Sin embargo, en el camino usted aprendió otras mañas. Y esas mañas que aprendió son las que le hicieron ser lo que ahora es. Sin embargo, dice la Escritura que eso termina también. Ahí mismo en Eclesiastés, un capítulo antes, en el capítulo 3, dice, para todo hay tiempo debajo del sol. Y cuando nosotros entendemos que nuestra vida tiene sentido, aprendemos a luchar contra la opresión. Yo quiero que usted aprenda a luchar contra la opresión. Vea, y la primera opresión, la que tenemos que enfrentar, es la que nosotros mismos nos ponemos. Porque vendrá opresión de fuera, de un enemigo, de alguien más fuerte, del diablo mismo, vendrá a querernos oprimir.
Pero si usted está sometido a Dios, ningún enemigo puede contra usted. Uno vendrá contra ti, por un camino vendrán contra ti, por 7 huirán delante de ti. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Así es como tendría que pasar nuestra vida. Es verdad que el enemigo se va a levantar contra tu vida, eso es verdad. Pero así como viene contra ti, igual tiene que regresarse. Y así como quiere hacerte daño, igual tiene que alejarse. Porque no lo podrá hacer, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Sí está conmigo? Entonces, si no es esa la opresión la que nos está afectando, la externa, la del enemigo, la del adversario, ¿cuál es la opresión que sí nos está afectando? La nuestra. La que nosotros mismos nos ponemos. La que nosotros mismos ponemos como metas. Entonces, es que es mi meta para superarme. Sí, pero una cosa es una meta de superación y otra cosa es una opresión que tú te pones sobre tu vida. Lea conmigo, versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si a ti te está yendo bien, no va a faltar quien se levante y que tenga envidia de ti. No va a faltar quien se levante. Y diga, uy, hoy le está yendo re bien. Y, uy, tiene carro nuevo. Uy, su casa está bien bonita. Uy, su familia está bien padre. Uy, su marido está bien guapo. Brad Pitt es región 4. Te viene siendo como región 8, pero está re bien tu marido. Y viene la envidia, porque porque a alguien le está yendo bien, surge la envidia. Ojalá fuéramos nosotros los que causan envidia. Me refiero que a alguien, los que provocan la envidia. Es decir, que los demás nos vean y quisieran tener la vida que nosotros tenemos. Ojalá fuera así. El problema es que no es así. El problema es que vemos la vida de los demás y queremos la vida de ellos. Queremos la vida que ellos tienen, la casa, el carro, la fiesta, el lujo, los deleites, los placeres, los amigos, la familia. Queremos lo que ellos tienen. Cuando eso pasa, hermano, los envidiosos somos nosotros. Y la envidia da como origen y provoca en nuestro corazón anhelar algo que no tenemos. Eso es la envidia. La envidia no solamente, miren, no es esa frase que dice, es envidia de la buena, esa no existe. No existe envidia de la buena, toda envidia es mala. Entonces cuando decimos, es envidia de la buena, no es cierto. Hay algo en tu corazón que está deseando lo que tiene el otro, o lo que tiene la otra, y tú lo quieres. Y entonces te va a llevar a buscarlo. Cuando se vuelve una obsesión, te va a llevar a buscarlo. Y el problema va a ser que no importa cómo lo consigas, lo importante es conseguirlo. Y ahí es donde empiezan muchas obsesiones y ahí es donde empiezan muchas opresiones con la envidia. ¿Dónde empiezan? Con la envidia. Y si nosotros estamos oprimidos, habría que revisar qué es lo que me oprime. ¿Qué es lo que me está oprimiendo? Ay, es que quiero una casa nueva. Pero ya tienes casa, sí, pero la quiero más grande. Pues tiene 20 recámaras porque es que este es hotel, nice. ¿Para qué quieres una casa más grande? Es que conocí a alguien que tiene una casa más grande. De verdad, el rico quiere más. Y cuando Dios te da algo, no te da algo porque quiera darte más. Te da algo porque es lo que necesitas ahora. Y cuando avances un poquito más, cuando tengas más madurez, más conocimiento, más sabiduría, puedas administrar mejor lo que vas a tener en tu vida, Él te va a dar más. No te va a poder dar algo que no puedes administrar porque todo lo que se te dé de parte de Dios, te demandará cuentas de ello. Todo lo que Dios te dé, te demandará cuentas de ello. Y entonces si Dios te da más y no lo sabes administrar, vas a sentirte mal cuando tengas que entregarle cuentas a Dios y decir, Señor, es que me diste tanto y como yo no sabía administrarlo, pues todo lo perdí. Y Dios te va a decir, de todos modos eres responsable. Ahora, Dios no es un tirano que te dice, más, para que lo castigue al final. No, por eso Dios cuida de ti y muchas cosas de las que no has recibido todavía, no dije que no las vas a recibir nunca, sino que no has recibido todavía, no es porque Dios no te las quiera dar, es porque Dios está esperando que madures, que crezcas, que aprendas a administrar lo que Él te va a dar. Así es que vendrán cosas mejores. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que vienen cosas mejores.
Pero tenemos que ser sabios para administrar lo que Él pone en nuestras manos. Tenemos que ser inteligentes para poder administrar lo que Dios nos dé. Y no caer en la envidia. Tiene que cuidarse de la envidia. Tiene que evitar la envidia. Es que él tiene una mejor casa, no importa. Tiene un mejor carro, no importa. El carro que tienes ahora es suficiente. Alguna vez le platiqué la anécdota del hombre que traía un carro último modelo y se para en el semáforo y al lado se para uno con un Subaru color vino medio viejito y lo voltea a ver y dice, si yo trajera ese carro último modelo. Y al lado del Subaru se para uno en motocicleta. Si yo trajera un Subaru no me vendría mojando ahorita en la moto. Y al lado del de la moto se para uno en bicicleta. Y el de la bicicleta dice, si yo trajera moto yo hubiera llegado a mi casa desde hace rato y no me estuviera mojando. Y al lado del de la bicicleta estaba parado uno en la parada de autobuses, todo empapado. Si yo tuviera bicicleta no estaría esperando el camión. Y detrás de una ventana, dentro de una casa, estaba un hombre en silla de ruedas y dice, si sirvieran mis piernas, yo me estaría mojando allá afuera como ese muchacho que está parado ahí, en la parada de autobús. Siempre vemos lo que otro tiene y no vemos lo que tenemos nosotros. Y cuando nosotros no vemos lo que tenemos y empezamos a ver lo que tienen los demás, eso se llama envidia. Y entonces, otra vez, cuando la envidia empieza a producir obsesiones, como quiero tenerlo, quiero tenerlo, quiero tenerlo, quiero tenerlo, y cuando se produce esa obsesión, se produce una opresión. Porque ahora no importa cómo lo consigas, tienes que tenerlo. ¿Sabe dónde pasa muy frecuentemente esto? En la escuela, con los niños. Y si nosotros no les ponemos un alto, los niños van a aprender a ser envidiosos y a meternos a nosotros en opresiones. Cuando el niño llega y dice, papá, cómprame un celular. ¿Por qué quieres un celular? Porque todos en mi salón tienen celular. ¿Cómo que todos en tu salón? Oye, tienes 9 años, ¿cómo que en tu salón todos tienen celular? Sí, todos tienen celular, y de los buenos. ¿Cuántos niños en tu salón tienen celular? Todos. Y no es cierto. Usted vaya al salón y dése cuenta si es verdad que todos los niños tienen celular. Papá, cómprame un Xbox, porque todos en mi escuela tienen Xbox. Cuando eso nosotros lo alimentamos y permitimos que los niños piensen de esa manera, les vamos a generar en ellos el hábito compulsivo de querer tener. Ni siquiera es el buen deseo de querer tener, porque se vale querer tener. La Biblia dice claramente que Dios concederá los deseos de tu corazón. Es decir, si yo quiero tener algo, Dios me lo dará. Pero no cuando yo lo quiero, cuando Él quiera. Cuando Él considera que estoy listo para tenerlo. Cuando considera que soy un buen mayordomo, que voy a poder administrar su manutención, su mantenimiento, su cuidado, y entonces Dios me va a hacer responsable de eso. Porque todo lo que te dé, Dios te pedirá cuentas de ello. Entonces imagínese a Dios dándole a usted mucho sin saberlo administrar. ¿Sí está conmigo? Ok. Y dice, no termina ahí. Otra vez el 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo trabajo y toda excelencia. Y esto es importante para que lo anote usted. La forma en que provocamos envidia en los demás, que provocamos la envidia de los demás, y no es que andemos provocando envidia, sino que ellos nos van a ver y van a querer tener la vida que nosotros tenemos, es el trabajo y la... En ningún momento veo que diga buena suerte, la herencia de la tía. ¿Qué es lo que produce esa envidia? El trabajo y la excelencia. Excelencia, el hacerlo bien. Unas semanas atrás un compañero del trabajo me decía, préstame dinero. Digo, no tengo, de verdad no tengo. Bueno, sí tenía, pero no para prestarme. Bueno, dice, préstame nada más 100 pesos. 100 pesos, sí, nada más para terminar la quincena. Y le presté los 100 pesos. Yo hice unos trabajos que tenía que entregar ahí en el trabajo, unas repisas que me pidieron de madera, las entregué, las hice, las vendí ahí en mi trabajo. Me las pagaron ya
Y entonces mi compañero las vio. Y si ya estás, ¿dónde? Pues Axel las hace y él las vende. ¿Cómo crees? Sí, él las vende. Y él sabe de carpintería. Él tiene herramienta de carpintería. Y entonces se acerca conmigo y dice, oye, ¿en cuánto las vendiste? Digo, una en 200 y la otra en 200. Dice, ay, préstame esa lana. Dice, tú ni la necesitas. Pero ¿cómo puedes pensar así? Digo, tú tienes más experiencia como carpintero que yo. Consíguete unas tablas, ármalas bonito, líjalas bien, píntalas bien y véndelas. Y ya vas a tener el dinero en lugar de estar pidiendo prestado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca la envidia? El trabajo y la excelencia de las obras. Hermano, usted no tiene que padecer. Usted no tiene que andar sufriendo. Dios le va a dar la capacidad. Yo oro todos los días y le pido a Dios que le dé a usted la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para que sea usted una persona creativa, ingeniosa. Y que el trabajo de sus manos sea tan excelente y tan bueno que la gente lo vea a usted prosperar y diga, wow, ¿cómo le hiciste? Y que vengan a usted y le pidan prestado. Oye, préstame una lana y usted puede decir, sí, te la presto. Nada más que sepa que a lo mejor no se la regresa. Y a lo mejor no regresa, pero usted va a tener la capacidad de poder prestar. Son etapas por las que pasamos. Muchas veces pasamos por la etapa de pedir prestado. Nosotros pasamos por esa etapa. Conocimos a un hermano que era al quien le pedíamos dinero. ¿Sabe qué es lo que me hizo reaccionar a mí y dejar de pedirle dinero prestado a él? Que él no trabajaba. Y siempre tenía para prestar. Dije, no puede ser. Este no trabaja y tiene dinero. Y yo que trabajo no tengo. Pero no tenía hijos. Pues no sé, pero la cosa es que siempre me prestaba. Y entonces yo dije, no puede ser. Yo no, al menos a él ya no. Porque me daba vergüenza. Que él no tuviera un trabajo. Él vendía sopas Maruchan y dulces y refrescos. Era lo que vendía. Y un puestecito que siempre le abrían y le robaban. Y él me prestaba y él me podía prestar. Claro, algunas veces nos lo conseguía con su hermana y nos prestaban intereses, con intereses. Nosotros tuvimos un tiempo de pedir prestado. Así es que si usted está pasando por esa etapa de pedir prestado, hermano, abra los ojos y vea hacia adelante, porque usted tiene que dejar de pedir prestado. Usted no tiene que pedir ya más prestado. Pero tiene que haber una actitud en su corazón. Hacer un buen trabajo y lo que haga, hacerlo con excelencia. Porque eso te va a recomendar, eso te va a abrir puertas. Es verdad, se van a levantar otros y te tendrán envidia. Es verdad, eso sí. No lo podemos evitar. Se van a levantar y te van a tener envidia. Pero nosotros no. Nosotros vamos a dejar de tenerle envidia a las demás personas. Ay, qué bonito carro. Ay, qué bonita casa. Ay, cuánto dinero tienes. Usted va a dejar de tener envidia de los demás. ¿Sí? ¿Con qué? Harta suerte. Con una buena limpia que se haga. Es lo que busca la gente, ¿no? Ay, no voy a hacer una limpia porque me barre mal. No, póngase a chambear. Póngase a hacer las cosas bien, con excelencia. Y Dios te hará prosperar. Lea conmigo, terminamos en este pasaje. Dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué es vanidad y aflicción de espíritu? La envidia, no el trabajo ni la excelencia. Lo que es vanidad es la envidia. ¿Por qué es vanidad? Porque es vano. Vano es sin valor. ¿Por qué es vana la envidia? Porque no te deja nada más que afligir tu alma. Es que yo quiero tener eso. Sí, ponte a chambear. Ponte a hacerlo con excelencia. Pero es que él tiene. ¿Por qué a Dios a él le da y a mí no me da? No, ponte a chambear y ponte a hacerlo con excelencia. Hazlo bien y a su tiempo, seguro, porque es una ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así es que tarde que temprano cosecharás. Tarde que temprano empezarás a recibir. Así es que no se desespere, hazlo bien, hazlo con integridad.
Hazlo con un corazón limpio, hazlo con excelencia y ten por seguro que te recompensará. Este año he empezado a ver cómo la gente empieza a buscarme, pero yo lo esperaba hace como 15 años, pero apenas este año lo empiezo a ver. Me habla un ex jefe y me dice, Axa, ¿puedes venir a dar una capacitación? ¿Sí? Fui, yo no le puse precio, pero cuando terminé, yo ya le había puesto precio a mis asesorías. Yo una hora de asesoría la cobro a 150. Así es que, estoy barato, pero hermano, todavía está barato. El área en el que me desempeño es barata todavía. Pero una hora, 150, está bien. Yo fui y no le puse precio y cuando salí, me pagó lo de 2 horas sin haberle dado yo el precio. Dije, está bien. Lo que vine a hacer es algo que hago, es algo que sé hacer. Ahora yo puedo cobrar, como decía el hermano, es barato. Sí, yo puedo cobrar más caro, sí. El asunto es que yo me estoy poniendo un precio. Entonces yo prefiero que ellos valoren que, ok, aquí está. Y yo creo, claro, cuando ya tenga mi oficina de asesorías y mis comerciales en la televisión, ya yo pongo el precio. Pero mientras, hermano, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que ponerle precio. Perdón, usted tiene que ponerle excelencia. No precio no. Tiene que ponerle excelencia a lo que hace. Y créame, la excelencia te recomienda. El hacerlo bien te recomienda. Llévalo a tener manager. Para que le ponga el precio. El precio sí, el precio lo pone ella. En cuanto a la cobrada, Ceci. Pero hermano, hágalo bien. Te va a recomendar. El que lo hagas bien te va a recomendar. Si haces bien las cosas, si eres honesto con lo que haces, si cumples con integridad en lo que estás haciendo, eso te va a recomendar. Tarde que temprano lo vas a cosechar. Mi jefa se fue de vacaciones y me dice, Axel, te dejo de encargado otra vez. Que no, la vez pasada tuve muchos problemas. No, te dejo, no puedo dejar a nadie más, porque la vez pasada les diste un sermón al terminar tu gestión, les diste un sermón y enderezaron el barco todos. Dice, ya me hace falta que les des otro sermón. Pues ese se los tiene que dar usted, no yo. Pero hermano, cuando haces bien las cosas, eso te va a recomendar. Eso te va a dar prestigio, eso te va a dar nivel, eso te va a dar la capacidad de cobrar mejor. Pero hazlo bien. Y haz tu trabajo bien. ¿Sí está conmigo? La envidia va a producir, el buen trabajo, la excelencia va a producir envidia, pero la envidia es vanidad. No te deja nada bueno, no te da ningún provecho. Y luego dice el versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Diga, ¿cómo está eso de que se come la misma carne? ¿Cómo está eso de que se está comiendo a sí mismo? ¿Perdón? ¿Perdón? No es bueno, eso es lo que yo pensé. Eso es lo que yo pensé, que como no le encuentra solución a sus problemas, pues termina comiéndose las uñas, pero las uñas no son carne. Es cartílago, es huesito. Huesito blando, pues. Pero dije, ¿cómo está eso, Señor, de que se come su propia carne? Así es que le busqué en otra versión, y dice otra versión, termina muriéndose de hambre. ¿Por qué un ser humano se come su propia carne? No. Por más hambre que tenga, se come al vecino, pero no su propia carne. Sí, se va a comer a alguien más, pero no el mismo. Su propio instinto de supervivencia no le da la capacidad de creer que comerse a sí mismo lo va a salvar del hambre. Entonces se comerá otra cosa, terminará comiendo tierra, terminará comiendo, como mucha gente cuando naufraga o se queda en algún lugar muy apartado y no hay nada que comer, come cualquier cochinada, pero no se come a sí mismo. Que a lo mejor se muera de una intoxicación estomacal por lo que se comió, pero no se come a sí mismo. Porque no está en su registro el poder comerse a sí mismo, que eso le va a hacer vivir. Imagínense, el necio va a terminar solamente un muñoncito, un pedacito porque ya se comió la pierna, ya se comió el brazo, ya se comió la otra pierna, y seguramente se va a quedar el tronquito porque se comió todo. Pero dice la Escritura que el necio termina
muriéndose de hambre. Es como una ironía, decir termina comiéndose su propia carne, es como una ironía. En realidad no se come a sí mismo, pero terminará muriéndose de hambre. ¿Cuál? Dijimos, el necio. Ojo aquí, no dice el pobre. ¿Sí? Pero no dice el pobre. ¿Acaso dice el pobre? ¿Sabe qué encontré en la Biblia, en el libro de Proverbios? Que dice, en la casa del pobre hay abundancia de pan. Ah, chirriones, pues si está pobre, ¿cómo va a haber abundancia de pan? Dice, en la casa del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de conocimiento. Y dice otra versión, por falta de sabiduría. Entonces, cuando alguien dice, es que soy pobre, pastor, es que no tengo nada, ¿no será que está siendo necio? En lugar de ponerse las pilas, en lugar de aplicarse un poquito y hacer un lado la vanidad de estar deseando las cosas que tienen los demás y empezar a aprovechar lo que tienes en tus manos. Cuando David venció a Goliat, lo venció con lo que él sabía hacer, usar la honda y un palo. Y con eso se acercó al gigante y venció al gigante. Con la honda que sabía usar, con eso venció al gigante. Cuando Moisés iba a liberar a la nación de Israel de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto, Moisés dijo, no puedo, y Dios le quitó todos los pretextos, y al final dice Moisés, pero no tengo nada con que liberarlos. ¿Cómo les voy a dar una señal? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés mira su mano, y hasta ese momento se da cuenta que traía algo en la mano, y ve que trae en la mano una vara con la que era el pastor de las ovejas de su suegro, ni siquiera sus propias ovejas. El único que tenía de él era el palo ese que traía en la mano. Porque las ovejas que cuidaba no eran las de él, eran las de su suegro. Y el palo seguramente él se lo encontró, lo talló, lo lijó y con el uso le fue dando la forma de lo que él necesitaba. Y al final le dice Dios, eso que tienes en la mano, suéltalo en el piso, y cuando lo suelta eso se convierte en una serpiente. Y dice, con eso, ahora toma la serpiente por la cola. Quien sabe de serpientes, pues sabe que nunca se agarra una serpiente de la cola. Ya, la tienes que agarrar de la cabeza para que no te muerde. Y Dios le dice, agárrala de la cola. Moisés se queda, bueno, y agarra la serpiente de la cola y otra vez se convierte en palo. Y le dice Dios a Moisés, con esto que tienes en tu mano, ve y libera a mi pueblo. Nosotros estamos creyendo que hasta que tengamos mucho vamos a poder hacer grandes cosas. Ahora que tenga mucho dinero, pastor, alguien se atrevió a decirme, mire que yo lo tengo grabado ahí. Y lo tengo ahí, nada más no le dije, fírmame, nada más por no verme muy ventajoso, pero ese hombre me dice, pastor, ahora que tenga dinero yo le voy a comprar el terreno y le vamos a construir una iglesia. Y dije, órale, pero ahora que tengas dinero no lo vamos a construir donde tú quieras, lo vamos a abrir una misión. Porque para cuando tú tengas dinero, yo pensé, dije, nosotros ya construimos. Porque alguien que tiene un corazón así, que dice, ahora que tenga, cuando tiene no lo hace. Porque cuando tienes intención, aunque no tengas, hermano, lo haces. Cuando tienes ganas de hacer algo, aunque no tengas los recursos, lo vas a hacer. Como sea, aquí estoy, cuerpo y carne, lo que sea, pero aquí estoy, use para lo que quiera. Pero hermano, tenemos que aprender que no es solamente lo que yo digo. Tenemos que librarnos de la opresión que nos agobia y que nos hace creer que no vamos a poder nunca, porque no tenemos nunca. ¿Sabe cuándo va a poder hacer algo? Nunca. ¿Por qué? Porque no tengo, pastor. He escuchado a quien me dice, pastor, es que no vine porque no tenía para el pasaje. Véngase a pie. Es que está lejos, no importa. Nosotros íbamos a una iglesia que nos quedaba, ¿a cuántas horas nos quedaba Tacuba? Como 2 horas de donde vivíamos. Mi esposa trabajaba como 1 hora de esa iglesia a la que empezamos a asistir, donde nos congregamos al principio, y mi esposa se hacía 1 hora de su trabajo ahí a la iglesia. Yo me hacía 2 horas de mi trabajo a la iglesia, o a veces 1 hora, dependiendo de dónde anduviera. Pero había veces que me quedaba sin dinero, y quedábamos de vernos cómo se hacía en la iglesia. O sea, algunos días que había reunión, decía, nos vemos en la iglesia. Entonces yo no traía dinero, yo me venía caminando, desde donde andaba, y yo llegaba a la iglesia. Y de ahí ya a la casa. Pero hermano, no es imposible. Mire, no es de vergüenza.
No hay que avergonzarse de que no tenga. Hay que avergonzarse de ser necios. De eso sí avergüéncese. El que usted no tenga ahorita no es algo por lo que usted tenga que avergonzarse. Es que, pastor, me da pena. No, no se avergüence de que no tiene ahora. Piense que tendrá después. El asunto es no ser necio, porque entonces si somos necios y flojos, si somos necios y flojos, pues ay Dios, hasta que me ayude Dios, nos vamos a morir de hambre. Y yo no he visto ningún cristiano que se muera de hambre, porque Dios no lo deja. El asunto es cuando somos necios. Ahí ese es el problema. Y la necedad, ya vamos 3 cosas. 1, envidia. 2, vanidad. 3, necedad. Son 3 cosas que producen opresión. Otra vez, ¿qué produce opresión? Envidia, vanidad y necedad. El ser necio produce opresión. Así es que no es que el diablo venga y ahora sí te voy a empobrecer. Hay casos muy, muy particulares en los que sí el diablo viene y se mete y hace pedazos con esa persona. Pero hay casos donde el diablo ni en cuenta. Lo que nos está destruyendo es o la envidia, o la vanidad, o la necedad. Y termina diciendo, lea conmigo. Y este versículo es el que dio origen al mensaje. Dice este versículo: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale un ¿cuánto? Ay, pero tengo la otra mano desocupada. Ya tengo mi mano llena, pero la otra está vacía. ¿Se acuerdan de ese comercial del vaso medio lleno o medio vacío? Y termina diciendo, era un comercial de un periódico y decía, ¿el vaso está medio vacío o medio lleno? Y te ponían un vaso con agua a la mitad. ¿Cómo está un vaso así? ¿Está medio vacío o está medio lleno? ¿Cómo? ¿Perdón? Esa es la clave. Y el mismo comercial decía, es cuestión de enfoque. Depende cómo lo veas. Depende de ti si tú ves tu vida media arruinada o medio camino al éxito. Yo voy medio camino al éxito. No estoy medio arruinado. A lo mejor la otra mitad de mi vida todavía le falta construcción. Pero la mitad que llevo construida ya va camino al éxito. Entonces depende de lo que estés mirando. Generalmente había un maestro de historia que se paró frente a un grupo de secundaria y empezó a poner en el pizarrón 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, y así hasta. Y al final dice 9 por 10, 91. Y cuando terminó de ponerlo, todo el grupo se empieza a decir, ¡ja! Se equivocó, ¡ja! Y el maestro serio se siente en el escritorio. Cuando todo el grupo se da cuenta del error del maestro, todo el grupo estaba riéndose. Y dice el maestro, así es como vivimos en la vida. Viendo un error entre 9 aciertos. Nos enfocamos más en los errores que en los aciertos. Tengo 9 aciertos. ¿Por qué nadie aplaudió en todos los aciertos que tuve? ¿Por qué nadie me echó porras y me dijo, bien, profe, tuvo 9 aciertos, uno se equivocó? No, total. Es el 10% del 100%. Y la mayoría de las veces, aun cuando estamos 50-50 con el vaso medio vacío o medio lleno, estamos viendo más la pérdida que la ganancia. Nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Dice el último versículo que leímos, es mejor una mano llena, un puño lleno, que 2 puños llenos, pero fatigado, cansado. Porque aun cuando tenemos los 2 puños llenos, es que quiero más, y queremos tratar de agarrar con la otra mano. Y queremos llenar la otra mano. Y cuando pensamos de esa manera, quiero más, nos olvidamos de lo que ya tenemos. Y terminamos desaprovechando lo que sí tenemos. La familia, el descanso, la salud, Dios mismo.
Gente ha venido a que oremos por el pastor, ore por mí porque no tengo trabajo. Oramos por ellos, los dejamos de ver en la iglesia. No los volvemos a ver más. Si antes no tenía trabajo y estaba aquí todo el tiempo. Era el primero en llegar a la iglesia, quería que se abriera. Yo quiero entrar, pero hay que orar, buscar a Dios, a ver si me da un trabajo. Y llega el trabajo y el trabajo se convierte en maldición en lugar de bendición. Porque queremos tener 2 manos llenas. ¿Sabe? Con esto termino ya. Nehemías. ¿Ya habíamos visto Nehemías, no? Nehemías, el libro de Nehemías. Antes de Job está Esther y antes de Esther está Nehemías. En el libro de Nehemías, la nación de Israel fue llevada por parte del profeta Nehemías y Esdras, fueron convocados para reconstruir los muros de Jerusalén. Fueron convocados para reconstruir los muros, porque los enemigos habían venido y destruido los muros, quemado las puertas, destruido el templo. Entonces Nehemías y Esdras fueron movidos, primero Nehemías, fueron movidos por Dios a reconstruir el muro. Y entonces Nehemías no sabía cómo, decía, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo reconstruimos el muro? Todavía no les digo el capítulo. Pero dice que Nehemías se puso a orar y entonces Dios lo respalda y le da la capacidad de ir a levantar el muro. De hecho, le da el respaldo del rey. Un rey pagano, no un rey judío, un rey pagano que lo respalda y le da todos los recursos para que reconstruya el muro. Porque había habido una opresión sobre Israel que había destruido los muros de Jerusalén. Y entonces, ya que tenían los recursos, Nehemías va y llega al pueblo, convoca al pueblo y dice, reconstruyamos el muro. Y dijeron, es mucho trabajo, ¿cuándo vamos a terminar? No, es muchas cosas, no, tan re largo. Y luego el enemigo nada más nos está viendo, a ver a qué horas empezamos a hacer algo para venir a destruirnos. Muchos cristianos piensan así, ¿para qué le movemos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué quieres mejorar la condición? Mire, he escuchado familias donde dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Si no pasa nada, no cambia nada. ¿No crees que el muro lo levantaron en 2 días? Les llevó tiempo levantar el muro. Y Nehemías oraba a Dios y decía, ¿cómo lo hacemos? Y le vienen las ideas a Nehemías y dice, ya sé. A ver, Mago, tú vives aquí, Mago. ¿Sí? Ceci aquí, Chabelo así, y cada uno ahí tiene su casita. Cada uno representa una casa. Mago, no levantes todo el muro, Mago. No, mucho trabajo para ti. Solamente levanta enfrente de tu casa. Aquí levanta tu muro, ahí. Con eso que levantes, nos ayudas a todos. Isabela levanta su muro, Ceci levanta su muro, Chabelo levanta su muro. Cada uno levanta el fragmento de muro que le toca frente a su casa y cuando se dan cuenta dicen, ¡guau! Ya terminamos. Lo que parecía imposible de hacer, lo hicieron. Y no lo hicieron porque fueran grandes constructores, lo hicieron porque trabajaron en equipo. Pero sabe, mientras ellos trabajaban, la opresión no se había terminado. Los enemigos se juntaron. Se juntaron los reyes enemigos y dijeron, ¿cómo? A ver, ¿cómo está eso? Si ya les destruimos la ciudad, ¿cómo está eso que la volvieron a levantar? ¿Qué no entendieron estos que nosotros somos más fuertes y más poderosos que ellos? Vamos a enseñarles quiénes mandan. Y otra vez se vuelven a juntar a estos reyes y vienen otra vez contra Israel y le mandan un aviso a Nehemías. Le mandan decir, mira, párale a la construcción, si no vamos a venir y los vamos a destruir otra vez. Y ahora sí no vamos a dejar a nadie vivo. Antes destruimos solamente los muros, ahora destruiremos la ciudad. Y Nehemías dice, híjole, con mucho gusto iría, pero ¿qué cree que estoy bien ocupado? Ando queriendo levantar un muro. Para que ustedes no entren. Así es que con la pena, pero no los puedo atender. Por favor, otro día, joven, hoy no moleste, por favor. Y no fue. Esto me encanta de Nehemías. Porque cuando el enemigo viene a quererte engañar, a hacerte creer, deja eso, no sigas levantando el muro, no sigas buscando ayuda, no sigas buscando quien te respalde, o quien te soporte, o quien te aguante, o quien ayude a levantar tu vida, tu casa, tu familia. No, deja de andar buscando eso. El enemigo te va a querer engañar para hacerte creer que no hay forma de levantarte. Pero ahí es cuando tú le tienes que decir al enemigo,
Otro día, joven, con más calma le atiendo. Hoy no puedo platicar con usted. Estoy levantando un muro. Y entonces, pero espérenme. Nehemías no era el que trabajaba solo. Eso es padrísimo, ¿no? Que Nehemías respondiera así. Pero él no estaba trabajando solo. Con él estaba trabajando todo el pueblo. Y entonces el pueblo, al darse cuenta que el enemigo lo estaba rodeando para destruirlos, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Si seguimos levantando el muro, los enemigos nos van a venir a destruir. Pero si le paramos, también nos van a venir a destruir. Entonces, ¿qué conviene? Seguirle hasta terminar. Dice, pero ¿cómo le hacemos? Y entonces Nehemías les dice, cuando ellos creían que no podían más, en el capítulo 4, dice Nehemías, versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos de... No teman. Otra cosa que causa opresión es el miedo, el temor. No temas. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Cuando primero dicen, no vamos a ir a atender a estos que nos quieren oprimir, vamos a confiar en Dios. ¿Sí estamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted entonces? Confiar en Dios. Confíe en Dios. No importa cuánta opresión, no importa cuántas cosas les quieran afectar a usted. ¿En quién tiene que confiar? Dios. No le haga caso a la vanidad, no le haga caso a la envidia, no le haga caso a la necedad, no le haga caso al miedo. Confíe en Dios. Y el Señor, yo voy a confiar en ti. Entonces ya confío en Dios y vengo y me siento. Ya confío en Dios. Dios lo va a hacer todo. ¿Así lo hicieron? No. ¿Cada uno qué? Volvió a su tarea, dice. Cada uno volvió a su tarea, lo que tenía que hacer. Hermano, tú no tienes que hacer la tarea de otro. Tienes que hacer tu tarea. Pero me gusta que dice que la mitad de ellos, mientras una mitad construía el muro, la otra mitad estaba vigilando. Y nosotros tenemos un tiempo de vigilia. Vigilar es eso, estar en vigilia, estar despiertos ante las acechanzas del enemigo. Y los días, último viernes de cada mes, tenemos una vigilia donde se reúnen aquellos que están en guardia. Y sería bueno que fueran todos, para que estuvieran ustedes en guardia, guardando su familia, guardando a sus hijos, guardando a su esposa, su trabajo, sus finanzas, de manera que la opresión no sea sobre ustedes. ¿Sí estamos? Y dice, bueno, entonces mientras unos oran, unos están vigilando, los otros que trabajan. Y uno dice, entonces yo soy de los que oran. Que los demás trabajen y no te toca orar y no oras. Pero tenemos que orar y tenemos que trabajar. Entonces yo el consejo es, no podemos repartirnos en la mitad trabajando y la mitad orando. Lo que podemos hacer es partir el tiempo. Entonces el tiempo que inviertes en trabajar, ok, inviértelo en trabajar, pero el resto del tiempo, inviértelo en Dios. Trabaja en Dios, ora a Dios, busca a Dios, lee la Biblia, ven a la iglesia, pero no dejes de buscar a Dios. Ay, pastores, que no tengo tanto tiempo. Bueno, entonces hagamos el segundo ejemplo. Dice el versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían. Y ese es el versículo con el que empezamos nosotros el ministerio. Nosotros le dijimos a Dios, ok, tenemos que trabajar, pero tenemos que hacer la obra. Y con una mano trabajamos y con la otra hacemos la obra. Y entonces entendí que la obra en Dios, o lo mejor que podemos hacer para Dios, el trabajo lo hago con mi mano más ágil, pero la obra la hago
la espada la tengo, con la mano, menos hábil. Entonces, cuando yo busco a Dios y quiero hacer algo para Dios, cuando voy a mi trabajo y sirvo en mi trabajo y hago lo que tengo que hacer, lo hago con mi mano derecha. Es decir, lo hago todo con mis habilidades, con mis capacidades, porque quiero hacer un buen trabajo con excelencia. ¿Sí estamos? Entonces, cuando salgas a hacer tu labor, tu cotidianidad, la escuela, el trabajo, lo que tengas que hacer, hazlo con tu mano más hábil. Da tu mejor esfuerzo para que hagas un buen trabajo con excelencia. Y nadie te esté recriminando de que eres un flojo, un bueno para nada, que le robas a tu institución. No, que la gente cuando te ve dice, ¿cómo trabaja? Es el primero en llegar y el último en irse. Entrega todo lo que le corresponde. No hay que darle las indicaciones 2 veces. Hay que decir las cosas y él las hace. Así es como tienes que hacer las cosas. Un buen trabajo y con excelencia. Pero cuando buscas a Dios, cuando te acercas a Dios, tienes que hacerlo con la mano menos hábil. Dice que con una mano hacían la obra, o hacían el trabajo del muro, y con la otra tenían la espada. ¿Sabe cuál es la espada? Nuestra espada es esta. Y entonces alguien alguna vez me dijo, oye, ¿sabes un montón de la Biblia? La verdad es que no. Es mi mano menos hábil. Entonces yo puedo reconocer que lo que yo le enseño, que le transmito, lo que le predico, no es en mi capacidad, no es mi habilidad. Porque es mi mano menos hábil. Es Dios. El que lo hace es Dios. Y llega el momento en que te metes tanto con Dios y te preparas tanto con Dios que te vuelves como los guerreros de David. Los guerreros de David, dice que David era muy bueno para la onda. Era un chavo de onda, David, traía su onda y mataba gigantes. Bueno, dice que sus guerreros, David los entrenó y los guerreros de David eran diestros, pero eran buenos con ambas manos, con la derecha y con la izquierda. Y le daban a un cabello, se lo daban a un tiro de flecha. Algo así como 150 metros. Y le daban con las dos. Y con la otra. Cuando tú trabajas para Dios y confías en Él, como dice Nehemías, confíen en el Señor, estén seguros en el Señor, recuerden al Señor poderoso y temible. Recuérdenlo a Él, te vuelves diestro con las dos manos. Y haces bien lo que haces en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que vas, lo haces muy bien. Pero también cuando buscas al Señor, tu relación con Él es muy sólida, muy fuerte. La forma de deshacernos de la opresión es con Dios. No hay otra forma, hermano. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si en algo quieres estar seguro, es en Dios. Y no lo consigues de otra forma. Ay, pastor, ¿yo qué me va a decir? Golpe 1 arriba, golpe 2 abajo. No, busca a Dios. Y te deshaces de la opresión. No te aferres a la envidia, no te aferres a la vanidad, no te aferres a la necedad, no te aferres al miedo. Sácalos de tu vida. ¿Cómo? Con una mano haciéndolo bien todo. Con tu mano de trabajo hazlo bien, haz un trabajo excelente, buenas obras que den testimonio de quién eres en Cristo y andes provocando envidias por todos lados. Y cuando la gente dice, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué crees? Que no soy yo. Es Dios en mí. Es Él el que me ayuda. Es Él el que me fortalece. Oye, pero trabajas mucho. Sí, es Él. Es Él el que lo hace. No soy yo. Y cuando Dios te respalda y te sostiene de esa manera, hermano, la opresión no tiene cabida en tu vida. Y tú no estarás provocando opresión. Deja de anhelar tanto. Deja que Dios te llene una mano, la del trabajo. La otra mano tenla libre. Una mano ocupada para el trabajo. Esfuérzate, haz lo mejor. Te toca estudiar, estudie. Te toca trabajar, trabaja, pero hazlo bien, con excelencia. Es que no, es que flojera, no, hazlo bien. Llena tu mano, la otra tenla libre. Porque en un momento Dios va a necesitar tu mano.
para leer la palabra, para tomar la espada, para echarle la mano a alguien y levantarlo, ayudarlo y levantarlo. Y levantarlo de la condición en la que se encuentra. Dios va a necesitar tu mano. Pero si todo el tiempo andamos, ay, es que tengo mucho trabajo, ay, es que tengo que hacer esto, con tus dos manos ocupadas, ¿cuándo Dios va a ocupar tu mano? ¿Cuándo Dios va a ocupar tu vida? Es que tengo tantas cosas que hacer, pastor, como usted no tiene nada que hacer. Por eso tiene harto tiempo libre. Pero usted, hermano, tiene la capacidad de deshacerse de la opresión. Para que no esté usted angustiado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y deje de comerse a sí mismo. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? A ver, tráete un niño a ver cuál está más gordito. Pues casi así pensamos. Casi, de verdad, así es lo como pensamos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues póngase ese lado. Deje su mano libre para estar en comunión con Dios. Y dice la Biblia, mi mano más ágil es la derecha, pero dice la Biblia que Él nos sostiene de nuestra mano derecha. ¿De dónde nos sostiene? Entonces, cuando yo siento que puedo más, digo, mi mano hábil me está sacando adelante. ¿Sabe qué me dice el Señor? Es que esa es la que te estoy sosteniendo. Es de ahí donde te agarré. Así es que cualquier cosa que lograres o hicieras, es porque Él te sostiene. Vamos a orar. Vamos a hacer pie.